en tejemaneje, violencia e inseguridad ciudadana. Los hilos de un país secuestrado. La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los mexicanos. En lugar de disminuir, las agresiones en contra de los ciudadanos, como los secuestros y las extorsiones, se han incrementado en los últimos meses. La estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto no ha logrado contener a la delincuencia. Las estadísticas siguen marcando a México como uno de los países más violentos del continente. Hoy, esa violencia está silenciada. Los asesinatos y los enfrentamientos armados ya no son una prioridad informativa de los medios de comunicación. A 10 meses del inicio de la administración de Peña Nieto y a 2 años del segundo encuentro en el Castillo de Chapultepec entre el gobierno federal y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, las promesas incumplidas se acumulan y la violencia persiste. Contamos con la presencia de Javier Sicilia, activista y poeta, es cabeza del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Javier Sicilia alzó su voz para exigir justicia en el caso de su hijo asesinado y hoy, desde la ciudadanía, es un actor fundamental para exigir un México en paz y con justicia. Van 311 días ya desde el arribo de Peña Nieto a la presidencia. Van ya casi un año de un gobierno que dijo que tenía una estrategia muy clara en contra del crimen organizado y que vendió en su campaña la posibilidad de retomar un país más seguro. Me gustaría con esta reflexión preguntarte, Javier, ¿en qué momento estamos? ¿Qué está sucediendo casi a un año del gobierno de Enrique Peña Nieto? Pues yo creo que en la realidad lo mismo, ¿no? Tenemos poca justicia, tenemos altos grados de impunidad, no han bajado del 90 y tantos %. Seguimos teniendo desaparecidos y los que ya teníamos acumulados, casi 30,000, pues han aparecido pocos y muchos muertos, destazados, destruidos de una manera atroz. Siguen los secuestros, las extorsiones, los asesinatos. Parece que al alza, ¿no? Sí, al alza, porque bueno, pues entramos con la guerra de Calderón, la equívoca política de seguridad nacional, que fue la guerra contra las drogas, pues entramos en una espiral descendente, ¿no? Y no se ha asumido, es decir, cambió el discurso. Hay que aceptar que el presidente, esta administración cambió el discurso, asumió su deuda de Estado real, como no lo había hecho, por lo menos con las víctimas, cambió el discurso tratando de poner como prioridad el retejer el tejido social como prioridad y no la lucha armada. Paralelamente ha tratado de crear la gendarmería o esta policía única que tanto nos han hablado. Pero bueno, todo sigue igual, nomás cambió en el discurso, ¿no? Parece que volvimos ¿acuerdan de el gatopardismo, ese libro que viene la frase terrible, que todo cambie para no cambiar. Que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Y el cambio del discurso es también en cuanto a tratar menos la violencia y que se perciba menos la violencia en la ciudadanía, ¿no? En los medios de comunicación. Sí, es decir, es terrible, es como si el mundo se hubiera vuelto virtual, ¿no? Y entonces cambiar una percepción es cambiar la realidad, es una idiotez. Además deja a la gente en estado de indefensión mayor, porque le está diciendo que no están sucediendo las cosas cuando están sucediendo. Y es un crimen, un crimen. Yo creo que evaluar el gobierno de Peña Nieto debe tener al menos un punto muy importante, que es llegó diciendo que tenía una estrategia. Uh-huh. Gobernó un estado no del todo libre en tema de crimen, como es el Estado de México. Lo dejó hecho un pedazo. Desde esa perspectiva debemos de juzgar un poquito más feroces, ¿sí? Si vale la palabra. ¿Está improvisando Peña Nieto? ¿Está atacando el crimen? ¿En qué posición lo ves más allá del cambio del discurso? Mira, yo creo que es un asunto que nosotros y yo no dejé cuando estábamos en las movilizaciones fuertes de señalar. El Estado está corrompido, hay un pudrimiento del Estado. Yo he visto la estrategia que lleva el subsecretario Campa de retejer tejido social, de buscar las zonas conflictivas para generar programas. Y yo, como se lo dije, te suscribo todo,
O sea, el discurso y la estrategia te la suscribo. El problema es que tu relación de mando se rompe en el cuarto escalón. Abajo hay alguien que no está haciendo su tarea, o no se está tomando en serio esto, o está coludido. Y así es, o sea, hay una lejanía entre lo que se implementa como estrategia y la realidad corrompida del Estado, la burocratización del Estado, la gente. ¿Y hay interés de atacar esos lazos de corrupción? No, porque también hay una esquizofrenia. Eso tampoco se está atacando. No hemos visto un solo funcionario detenido en relación con todas las corrupciones y los horrores que hemos padecido, ¿no? Ni un gobernador, ni un presidente municipal, ni nadie. Pero la presión no cambia la realidad. Ahí está la corrupción, ahí está la esquizofrenia. Por otro lado también, si uno analiza el programa económico del presidente, el proyecto económico absolutamente neoliberal, es destructor de tejido social. Es decir, por un lado quieren reconstruir tejido social y por otro lado generan incentivos acríticos, brutales del neoliberalismo, el dinero por el dinero, la inversión por la inversión, que ha destruido tejidos sociales por todos lados. Pero entonces, ¿qué importa el buen discurso si al final en la calle no están sucediendo las cosas? Es decir, estamos creando otra vez una maquinaria de imaginación que está muy bien en ciertas esferas o para ciertas esferas o para los medios de comunicación. Los medios son los grandes traidores, ¿sí? Es decir, los medios habíamos dicho que se habían tomado, por lo menos cuando el proceso de las víctimas, cuando visibilizamos y pudimos confrontar las mentiras del gobierno de Calderón, los medios fueron fundamentales y de repente se apagaron. De repente decidieron tomar el discurso del gobierno y apoyar el cambio de percepción. Eso es criminal. Digo, si es criminal por parte del gobierno, es más criminal por parte de los medios de comunicación, que son la amplificación de la realidad y de la voz de los ciudadanos. Ahora, si hay una línea directamente desde la Secretaría de Gobernación que ha tratado de conducir, de guiar lo que se tiene que informar en torno a la lucha contra el crimen organizado. Es decir, están coludidos los medios masivos de comunicación con la Secretaría de Gobernación, con Osorio Chong, y lo acabamos de ver o lo vemos en los informes de Observatorio, ¿no? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Cuáles son tus lecturas desde lo civil? Pues yo no podría más que entender que se trata de corrupción. Volvimos otra vez a lo que tanto trabajo costó por parte de los grandes periodistas que buscaron la libertad y la dignidad de la prensa libre. Seguramente están derramando mucho dinero y muchos medios se han vuelto a corromper, ¿no? Las grandes luchas por la democratización de los medios, por lo menos de los medios impresos, porque pues, la televisión sigue siendo monopólica o duplólica, no sé cómo decirlo. Bueno, las conquistas de la prensa libre, pues ahorita ya la estamos perdiendo otra vez, estamos volviendo al pasado, cuando la realidad del país ya rebasó el pasado, ¿no? Estamos queriendo rehacer el viejo PRI, monolítico, bovino, ¿no? Con una cámara bovina. El Pacto por México no es más que la expresión de una cámara bovina. Y un discurso unilateral, ¿no? Y un discurso unilateral. A final de cuentas, ¿dónde están las víctimas en los medios de comunicación? No están, otra vez ya no están. Son cifras, nada más, otra vez. Y además cifras que parece que están en el pasado. No se convirtieron los medios o nosotros mismos en apologistas del crimen también. Se le dio voz a las víctimas y no a los criminales. Se le dio voz al grito de los muertos que antes aparecían nada más como destazados en los periódicos, que eran la exaltación del crimen. No, se le dio voz a lo que estaba detrás del sufrimiento. Y eso tampoco ya está. Y quizá ahora lo criticable también es los matices, ¿no? A partir de lo que comenta Fernando, es decir, tampoco es hacer una apología de la violencia todos los días en los medios de comunicación, pero tampoco es desaparecerlos por completos a la cantidad de muertos que hay en este país, en inmensidad de zonas del país. Hablamos de Michoacán, hablamos de Tamaulipas, hablamos de Coahuila, hablamos de Morelos. Sí, porque no se trata de hacer la apología del crimen, ¿no? Yo creo que no hay que hacer la apología del crimen, pero sí hay que hacer la apología de lo que crea de horror el crimen y la necesidad de recuperar la justicia. Y esa apología es el rostro de las víctimas, que no es nada más, no es un rostro victimal y dolorista, es un rostro digno que dice, señores, así no los queremos. No sostenemos al Estado para que nos sigan humillando, para que sigan dañando esta nación.
para no hacer justicia a los muertos, para no aparecer a los desaparecidos y para no encontrar una ruta de seguridad. Ese es el discurso. Pero ese discurso tiene que enfrentar directamente al crimen y a las omisiones del Estado. Eso no es apología del crimen, es apología de la dignidad de un país, ¿no? Y eso está borrado también, empieza a borrarse de los discursos de los Déjame medios. volver otra vez con Peña, Sí. con los primer año de Peña. En un principio tu voz fue, digamos, un voto de confianza. Tú saliste y dijiste, vamos a darle quizás un voto de confianza. ¿Le retiras ese voto? ¿En qué momento estás tú ya como Javier Sicilia, como líder de movimiento social? Ya hay que retirarle por completa la confianza a Peña Nieto. ¿En dónde tenemos que estar? Pero primero partir desde una autocrítica. Nosotros dimos un voto de confianza, evidentemente, ¿no? En los diálogos en el Castillo con los candidatos, Peña Nieto dijo contra lo que había estado haciendo la política de Calderón, que fue una política con las víctimas de simulación a final de cuentas, ¿no? Porque él mandó a hacer la ley y luego la vetó, la ley de atención a víctimas. Y Peña Nieto dice, una de mis primeras acciones de gobierno, si llego a la presidencia, es publicar esa ley. La cumplió. ¿Cómo no atender cuando generalmente los gobiernos traicionan su palabra, o los presidentes o los políticos no dejan de traicionar su palabra? Bueno, era darle un voto de confianza. De hecho, yo creo que Peña Nieto salió como un hombre que parecía que iba a construirse como un estadista, ¿no? Y lentamente hemos visto que hay una gran simulación, por desgracia. Eso, digo, para el tema particular de las víctimas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no vemos justicia, porque el problema sigue, porque no han asumido la dimensión de la tragedia humanitaria que está viviendo el país. Cerca de 100,000 muertos es una tragedia humanitaria. 94% de impunidad es una tragedia humanitaria. Y es una emergencia nacional que pone en duda la existencia del Estado y la fuerza del Estado. Un Estado tiene razón de ser no porque tiene instituciones y cobra impuestos, tiene razón de ser porque cuida la seguridad de sus ciudadanos y hace justicia. Esa es la razón de ser de un Estado, esa es la que no hay. Entonces le estás quitando el voto de confianza que se ganó por cumplir esa promesa. ¿Sí? Y por cambiar el discurso, pero no vemos esa promesa aterrizada en la realidad ni ese cambio de discurso aterrizado en la realidad. Entonces, pues sí, yo le he retirado cada vez más mi confianza, no absolutamente, pero hasta ahorita sí, porque además su política, lo estamos viendo con los movimientos o con la reforma fiscal y todo esto, es destructora de tejido social, ¿no? Por un lado dice, vamos a tener tejido social, por otro lado, a destruirlo, ¿no? Pareciera que están Es estirando una liga, ¿no? Y además, en un país que no está en paz y que no tiene justicia, se avienta reformas con una cámara bovina fundamentales que nomás están dañando al país y están generando mucho más tensión a la ya grave situación de violencia que tenemos. Ya estamos polarizados ahora más, ¿no? Peor. Yo se los dije y luego hasta me reclamaban, ¿no? Cuando veníamos en la segunda caravana, le dije, este es el último movimiento no violento y pacífico que va a tener el país. Entonces, ¿sí ves riesgos, Javier, ves riesgos de más histeria, más polarización, quizás más violencia en términos sociales? Pues lo estamos viendo. Los maestros, con todas y muchas de sus justas demandas, porque creo que hay justas demandas, la forma en que están procediendo, aunque dicen que son pacíficos, es tremendamente violenta, ¿no? Uno no puede, en nombre de una reivindicación justa, estar paralizando una ciudad. Nunca lo hicimos nosotros. Eso es violento. Uh-huh. Es violento porque está fastidiando. ¿Y están justificando una represión? Pues están construyendo precisamente lo que no deberían construir, la animadversión de la ciudadanía que va a llamar a la represión. Y es lo que está esperando el gobierno. ¿Será cierto que están infiltrados, Javier? Pues es probable. Todos los movimientos no son puros, siempre hay infiltrados. Nosotros lo vivimos, ¿no? Gente que tiene intereses oscuros, golpeadores del sistema para generar porque fíjate ¿no? qué detalle. Por un lado, tú eres un gran impulsor de la movilización en este país. Sí, absolutamente. Y sin la movilización quizás no podríamos transformar muchas cosas mal que están. No, es una cosa tan curiosa porque finalmente se están movilizando, está logrando una movilización los maestros. Y
por otro lado están generando esta violencia, es decir, es un doble juego, ¿no? ¿Vale la pena todavía movilizarse? ¿Hay que seguirnos movilizando? No, yo creo que sí, la movilización es fundamental. Por desgracia el gobierno no entiende de razones, o las razones las puede entender solo si hay músculo, ¿no? O sea, cuando se develan el horror de las víctimas, la tragedia humanitaria, y podemos sentar a Calderón y cambiar un poco cambiar fundamentalmente la óptica del país. Se trata de personas, se trata de que hay abdicación del Estado, se trata de que tienen responsabilidades con ellas. Fue la movilización. O sea, me dicen, es que ustedes sentaron a Calderón. No, se les olvida que el 8 de mayo del 2011 entramos a esta ciudad y estaba una gran parte de la ciudad volcada y replicada en otros estados de la República. Pero no era una fracción, no eran la izquierda, era la izquierda, la derecha, los zapatistas, los empresarios. Esa movilización funciona, ¿no? El gobierno entonces dice, porque nosotros no pedimos hablar con Calderón, fue Calderón quien pidió hablar con nosotros. Nos olvidamos que cuando hay una gran movilización sobre puntos neurálgicos sociales y el gobierno empieza a tener miedo, estamos en la democracia. Si no logramos generar realmente una democracia participativa y desde donde estamos hablando nosotros, porque no estamos hablando improvisadamente, todo lo que postulamos fue en consenso con otras organizaciones, si no logramos hacer esos cambios, y acuérdense que había 6 puntos, de los cuales solo se cumplió el de la ley de víctimas, ¿no? Ni la reforma política, ¿no? ni encontrar a los casos representativos que se les había puesto el presidente ahí, ni hacer justicia. Bueno, no se dio si no logramos esto, el mensaje que le están mandando en la realidad destructiva que estamos viviendo, en la indefensión que tiene este país, es el mensaje a los duros. Por este camino no van a encontrar nada, por desgracia. Y eso exacerba los ánimos. Y eso a los duros, a los radicales, a los que te están diciendo, ¿para qué fuiste a hablar con estos? ¿No? Pues les dan las razones. Oye, ¿ves a los empresarios en esta gran movilización? ¿Están interesados los empresarios en impulsar esto? Son muy institucionales y creen en los discursos. Y yo creo que se les olvida, no saben movilizarse, eso es el territorio de la izquierda, ¿no? Eso sí. Bueno, pero intentaron, aunque sea la gran marcha de Martí, ¿no? La marcha de Blanco, una marcha particular, un poco. Pero si Martí logró lo que pudo lograr, no es porque fue Alejandro Martí, es porque logró convocar un consenso ciudadano que permitió deslocalizar el discurso. Y después, muy hábilmente, el poder te atrapa, los institucionaliza, les dice que sí, que participan del discurso y del cambio, y terminamos por quedarnos entrampados. En una última entrevista con Martín lo dijo claramente, no han avanzado nada con el caso de su hijo, ¿no? Resulta, dijo cosas terribles Martín. Entonces yo creo que los empresarios deben de tener en cuenta que también tienen de aprender a movilizarse, que su fuerza, por desgracia, porque el poder solo entiende del músculo, ¿no? Entiende del más, no del argumento moral, no del argumento razonable, no del argumento verdaderamente político. Entonces si el argumento no va con la movilización, el argumento se diluye. Pero que esos grupos ejerzan una presión porque no hay un contrapeso al Estado. O sea, el PRI no está viviendo, el PRI gobierno no está viviendo, digamos, sin contrapesos, está actuando sin contrapesos. No, sin contrapesos, por desgracia, sin contrapesos. Y yo creo que la única manera es eso, es que los dolores de la nación son muchísimos. Ahí están los maestros, ahorita los dolores que van a pensar afectar con la reforma fiscal a la clase media, ¿no? Los dolores de los pueblos indios otra vez marginados, los dolores, hay muchos dolores, muchas agendas, pero yo creo que si no tomamos en cuenta que la primera agenda es la emergencia nacional y la justicia, es decir, devolverle al Estado, no al gobierno, al Estado, su razón de ser, pues lo único que vamos a hacer son brotes cada vez por los dolores, sin unidad, más de choque, vamos a contribuir más al desastre, pues, al caos, ¿no? Ahora que mencionas de choque, Javier, ¿dónde están qué valor le das a las figuras de
autodefensa o las famosas policías comunitarias. Finalmente también es una respuesta frente al crimen exacerbado en esas comunidades, ¿no? Pues es la evidencia que no hay Estado. Es decir, cuando alguien se tiene que poner en autodefensa, es que el Estado abdicó de su función, ¿no? Y se necesitan razones muy poderosas y de indefensión muy grave para que alguien decida tomar las armas y defenderse, ¿no? Y eso señala que el Estado es omiso, que el Estado no existe y que lo poco que queda del Estado está corrompido. Ahora, es un síntoma gravísimo. Todo esto son síntomas de que el Estado no existe, de que existe como discurso, de que las reformas son puramente discursivas, porque no tienen ni siquiera consensos. ¿Estado fallido? Pues yo no sé si Estado fallido, yo creo que es un Estado que ya no existe, que existe como discurso. Es lo que, fallido. Eso es lo fallido. Pero si es fallido, porque te iba a decir un elemento más hacia el Estado fallido, la pérdida de territorio. O sea, Michoacán no me digas que es un territorio controlado. No. El Tamaulipas, el norte de Tamaulipas. Absolutamente. No, pues no hay Estado. O sea, parece horriblemente. Es decir, estos dicen, no, es que son células delictivas. No, no son células delictivas, son estados paralelos. Estos grupos, mientras no se diga que tienen capacidad de fuego tan fuerte como la del Estado, tienen bases sociales, tienen capacidad de extorsión, tienen capacidad de todo. Son pequeños estados totalitarios. No lo han asumido así. Y entonces hay una disputa de poderes donde el ciudadano quedamos en estado de indefensión, como animales. Y entonces vas y le dices al Estado, oye, está pasando. No, es falso, ¿no? Y no te dan información correcta. Ahora, vamos a ver si podemos construir algo de esperanza. Es decir, ¿qué se exigiría, qué es lo que esperarías tú que hiciera que el gobierno federal, los gobiernos o los diversos niveles de gobierno, ante esta emergencia, en este momento? Es decir, ¿qué esperarías? ¿El cumplimiento de la ley? ¿El mayor depuración de policías? ¿Cuáles son hoy lo que tiene que hacer? Pendientes. Sí. Yo voy a decir una palabra muy grande y muy grave. El Estado debe de refundarse. El Estado está podrido. No es que no haya buena gente dentro del Estado, las hay. No es que no haya buenos funcionarios dentro del Estado, los hay. Pero la estructura y mucha de la gente que está en las bases está corrompida. Decir esto es muy grave. Es casi hablar de revolución. Uh-huh. El Poder Judicial no quiso dialogar con nosotros, ese poder opaco. Bueno, toda esta podredumbre pues no nos va a permitir. Eso te iba a decir, es fundamental el cambio en el Poder Judicial. Absolutamente. Y no se ha tocado. No se ha tocado. En los últimos sexenios. No se ha tocado. Entonces están ahí. Yo se lo dije a Calderón, ¿usted cree que la delincuencia está afuera? Sí, está afuera, pero porque está adentro. 96% de impunidad. Los Estados Unidos tienen un grave problema. ¿Cómo corre la droga allá adentro? Tienen cárteles. ¿Cómo le llega la droga a 26 millones pues, y no tiene una guerra, no tiene un horror como el nuestro? Porque pues, tiene un Estado que sabe acotar, porque el crimen no lo vas a acabar. No hay una política seria contra el lavado de dinero a nivel binacional, porque también aquí hay una responsabilidad con Estados Unidos. No hay una política seria por parte del gobierno de presión a nivel de América Latina, tendría que ser de control de armas. Nadie está controlando las armas y la regulación de la droga. Esos tres componentes son el cóctel de nuestros muertos, el cóctel de nuestros desaparecidos, el cóctel de nuestra indefensión y de nuestro miedo. Eso nos está atacando. Se puede tocar más fondo, pero ligando con la pregunta de Fernando, es decir, ¿en qué momento tocamos fondo para levantarnos y generar esa esperanza? Yo creo que ya tocamos fondo, lo que nos hemos dado cuenta es que era un pantano, no había piso sólido, seguimos hundiéndonos, ese es el problema. Yo creo, Fernando, que lo que está sucediendo es que vivimos también un parteaguas civilizatorio. Nosotros creemos que las instituciones son monolíticas, que la economía siempre es como nos las ha enseñado, y que la SEP siempre ha existido, y que las instituciones son construcciones históricas. Y como toda construcción histórica, se destruye, se desmorona. La crisis que vivimos aquí en nuestra particular es una crisis mundial, como se cayó el Imperio Romano, como se cayeron los estados absolutistas. Todo este aparato institucional que nace en el siglo XVII ya tronó. Lo económico,
la revolución industrial y todo eso ya se desfondó. Los partidos ya no nos representan, los gobiernos ya no sirven como equilibradores de la vida nacional, y lo que está imperando es el crimen. En tanto hay que sobrevivir o hay que hacer todo lo posible por sobrevivir. En tanto hay que soportar otros 6 años quizás de un poder que a lo mejor no está viendo lo que está sucediendo. Y con eso me gustaría cerrar, si te parece. A casi un año del gobierno de Peña Nieto, ¿qué puntos le estarías tú solicitando a través de esta ventana? O que cumpla o que empiece a trabajar. Yo creo que más que cumple, poderse trabajar, es que no quiera volver al pasado. Y parece que estamos volviendo al pasado. Cuando nosotros hablamos de un pacto, necesitamos un pacto nacional, pero no con los partidos, con las grandes, ¿no? Y el primer pacto es cómo nos protegemos, es lo que está gritando la UNA. ¿Cómo recuperamos la dignidad de la nación y recuperamos la idea de Estado para que pueda ser otro Estado, un Estado más participativo de los ciudadanos? Pero me quedo entonces más con una petición de consuelo, decir, a ver, no hay que empeorar, o sea, ya ni siquiera mejoremos, no empeoremos. Pues sí, y movámonos, movilicemos, por lo menos que el Estado vuelva a recuperar su condición de garante de la seguridad y de la justicia, ¿no? Pero eso solo con la movilización y con la exigencia, mientras se acaba de desmoronar este Estado. Antes de irnos, Javier, yo quería preguntarte algo relacionado contigo y con todo lo que has vivido a partir de la muerte de tu hijo. En cierta forma has podido resarcir ese daño, se ha transmutado, hay que volver a la poesía, ya pudiste ver a los que asesinaron a tu hijo, ya los enfrentaste. ¿En qué proceso estás tú? Que a lo mejor nos puede, a través de ti, ayudar también a reconciliarnos con ese dolor que muchas víctimas en este país las siguen viviendo. Pues mira, yo creo que resarcir la muerte de un hijo, resarcir la muerte de alguien, sobre todo de un hijo, porque es absolutamente absurdo y antinatural, pues no se resarce nunca, ¿no? El dolor lo trae uno todo el tiempo. Y yo, en mi caso, mis certezas las he estado teniendo que rehacer, pues, si es que se pueden rehacer ciertas certezas, ¿no? Frente al absurdo. Y me sostiene simplemente algo muy simple, ¿no? Me dicen, no, es que eres muy pesimista. Le digo, pues si hubiera sido pesimista no hubiera hecho lo que hice. Simplemente soy un optimista informado. Y yo prefiero encender una vela que maldecir en la oscuridad, pero eso no quiere decir que vamos a cambiar la oscuridad. Simplemente poner puntos de referencia, resistencias simbólicas para mantener un poco de coherencia y que la catástrofe se retrase, ¿no? Porque al paso que vamos a la catástrofe, ¿no? Pero bueno, esos puntos de referencia nos permiten ver algo. Y bueno, el tema que tocas con los asesinos, y los he podido ver, es un tema terrible, que cuando termine todo esto, que esperemos que termine pronto algún día, nos faltará la reconciliación. ¿Cómo vamos a perdonar a los sicarios? ¿Cómo vamos a reintegrarlos al mundo? Bueno, ese es otro tema que nos aguarda en el camino, ¿no? El perdón está dado, ¿no? Yo sé por la nobleza del alma de mi hijo y de los muchachos que el perdón lo habrán dado ya donde estén, y lo hubieran dado. Pero no se cumple si el otro no dice, te quiero ver. Si yo les digo pero no, del otro lado no ha venido el, te quiero ver, te quiero pedir perdón, quiero mostrarte que sí me dolió, ¿no? Entonces, pues yo no puedo ir a ver a una gente que no quiere verme, o sea, que no ha solicitado, que sabe que la perdonamos, pero que no ha solicitado ver, ¿no? Sí, porque el perdón es también, es un regalo. Yo te doy un regalo, y si tú no lo aceptas, pues termino hasta más ofendido. ¿Y para ti complementaría un ciclo interno el poderlos ver? Sí. ¿Y recibir eso? Sí. Sí. Sé que se pueden rescatar esas vidas. Creo que el dolor pues habría aportado algo fundamental, que es recuperar la dignidad de alguien que se perdió y que trató de dañar en otros, ¿no? Porque el crimen quiere destruirnos nuestra dignidad, ¿no? Las víctimas, cuando se empoderan, es eso, pues sobre ustedes, sobre lo que nos quieren envilecer, no nos dejamos.
Para nosotros la vida es fundamental y hay que reconstruirla. Y me importa reconstruir también tu vida, ¿no? La dignidad y la vida. Te agradecemos muchísimo, Javier. No, gracias a ustedes y espero que no sea... Pero yo creo que hay que ver la realidad como es y tratar de buscar las luces en medio de la oscuridad, ¿no? Y ojalá el gobierno tenga también la misma sensibilidad, la percepción de ver que cada uno de los víctimas, cada uno de los muertos es una historia también que hay que resarcir. Y hay que resarcir y redignificar. Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.